Pues bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Nos da gusto verles en este día aquí en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios. Sí, todos. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. ¿Capítulo qué, perdón? Capítulo 11, versos 23 a 26. Primera de Corintios, capítulo 11, 23 a 26. Hoy tenemos un texto muy breve, 1 Corintios 11, 23 a 26. Y bueno, hoy nos toca también celebrar la Cena del Señor. Y casualmente, bueno, vamos a tocar este párrafo de la palabra del Señor. Si ya lo tienen, vamos a leer juntos, hermanos, por favor. 23 a 26 nada más. Dice así el texto de la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La celebración de la ordenanza de la Santa Cena es un memorial para la Iglesia evangélica, cuyo significado va más allá de los elementos físicos utilizados para dicha conmemoración. Es lo que estos elementos simbolizan y representan para cada uno de nosotros, a quienes la bendita gracia de Dios ha alcanzado y a quienes Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo esta salvación tan grande, lo que realmente importa. El tema de este día, hermanos, es celebrando la Santa Cena correctamente, primera parte. Celebrando la Santa Cena correctamente. Nuestro Señor instituyó dos ordenanzas para la iglesia cristiana, y creo que usted está consciente de cuáles son, ¿verdad? La primera es precisamente la ordenanza del bautismo, y la otra ordenanza es precisamente la que hoy vamos a celebrar, la Santa Cena. La iglesia cristiana no tiene más ordenanzas que estas dos, y lo que debemos notar es que por ser ordenanzas, la iglesia está llamada a obedecerlas. Pues no hacerlo sería una actitud de rebeldía y desobediencia a lo que el Señor ha ordenado al pueblo de Dios, a su pueblo, que debe hacer. Cuando un creyente no se bautiza o no toma la cena del Señor estando bautizado, está en desobediencia. Nos cuesta entender que por eso el Señor le llama ordenanza a esta conmemoración. No es la opción para la iglesia, no es una alternativa, es una orden dada por el Señor, porque Él dijo: háganlo. En Mateo 28, 19 el Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todo creyente en Cristo debe bautizarse, porque el mandato del Señor es que se bautice. Y este mandato del Señor no está sujeto, hermanos, a la voluntad del creyente, sino que está en función de que el Señor lo ordena. Por lo tanto, todo creyente en Cristo debe estar bautizado. De igual manera, la celebración de la ordenanza de la Santa Cena no es una opción, no está sujeto
a la iglesia para que decida si lo hace o no, sino que ésta debe celebrarla, debe conmemorar esta ordenanza que el Señor ha dejado. Por lo tanto, toda iglesia cristiana, hermanos, debe, así como se oye, celebrar esta ordenanza sin dilación y sin discusión alguna. El último día previo a que arrestaran a nuestro Señor, aquella noche cuando Él estaba allá en el aposento aquel en donde Él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, aquella noche cuando comían el cordero, cuando estaban comiendo el pan sin levadura y las hierbas amargas, esa noche el Señor tomó del pan que habían estado comiendo, separó y delante de sus discípulos lo partió. Y entonces les dijo, dice Lucas 22, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego, después de haber partido el pan y dado a sus discípulos para comerlo, dice Lucas 22 que también dijo, al haber tomado la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta comida que el Señor estaba teniendo aquella noche era la que todo Israel celebraba en esa gran fiesta que era la fiesta de la Pascua, que conmemoraba precisamente, hermanos, la liberación del pueblo de Israel de Egipto muchos años atrás. Dios había sacado a su pueblo por medio de Moisés, después de haber hecho señales y milagros extraordinarios a través de las plagas que Dios llevó para castigar a Egipto y liberar a Israel, y para demostrar que no había más Dios que el Dios de Israel, ¿verdad? Los egipcios tenían un montón de dioses, el mismo faraón era considerado Dios, así es de que Dios atacó todo aquello que los egipcios consideraban sagrado, ¿verdad? Y a lo que ellos llamaban dioses, y liberó a su pueblo. Así es que ese día estaban celebrando la Pascua. Y el corazón de todos los israelitas estaba lleno de gratitud, aunque a esas alturas de la vida del pueblo de Israel, hermanos, eso solo era un recuerdo. Ellos sabían de este acto liberador del Señor porque eso se había transmitido de una generación a otra, de padres a hijos. Era un mandato del Señor, porque eso le había dicho Dios a Moisés que le dijera al pueblo, y esto se celebrará todas las veces, todos los años, de una generación a otra, y los padres enseñarán a los hijos el valor que tiene precisamente este acto que ustedes estarán conmemorando año tras año. Así es que Dios había obrado una libertad poderosa, y esto era lo que estaban festejando y recordando esa noche allí. Y Jesús con sus discípulos no eran la excepción y estaban también conmemorando la Pascua. Aquella noche, pues, en ese aposento Jesús y sus discípulos participaban también de esa celebración, y nuestro Señor aprovecha esta ocasión para instituir una celebración por otra. Es decir, tomó como base la celebración de la Pascua para poder instituir una ordenanza, un mandato a la iglesia a través de sus discípulos. Por eso en ese momento, cuando Él se levanta y toma el pan y lo parte, les dice a sus discípulos que aquel pan era su cuerpo. Así les dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y para todos los que sin duda alguna después de sus discípulos llegaríamos a creer en Él como nuestro Señor y Salvador personal, momentos después de eso, Él sería entregado por uno de ellos, ¿verdad? Sería traicionado por muchas personas y abandonado por sus discípulos. Oía un pastor que es una idea general que se tiene en muchos casos, hermanos, decía un hermano citando el hecho de que fue abandonado de todos, traicionado de uno, abandonado de todos, dejado solo por sus discípulos y abandonado por el Padre, así dice, ¿no? Y hermanos, es difícil pensar que ese Padre bendito, que estuvo con el Hijo todo el tiempo de su ministerio público, lo dejara solo en la cruz. Tal vez usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que viene de las palabras del Señor que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la expresión no indica, hermanos, que el Padre hubiera dejado ahí a su suerte al Hijo, sino más bien es el sentido de separación que da el hecho del pecado obrado, pagado por Jesús en la cruz, que era lo que Él estaba experimentando en ese momento cuando pagaba por nosotros en la cruz del Calvario, porque acuérdese, hermano, que el pecado es separación
de Dios. Él lo estaba viviendo en carne propia, pero jamás el Padre, hermanos, abandonó al Hijo en la cruz. Él lo dijo en varias ocasiones. Y en la oración que él hizo en Juan 17 dijo, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Cómo podía el Padre entonces, hermanos, abandonar al Hijo? Eso no es cierto. Aunque eso se predica muchas veces, lamentable y desgraciadamente, ¿verdad? No hubo ese abandono del Padre del Hijo. El Hijo experimentó separación, que era lo que estaba pagando ahí por el pecado, que es lo que nosotros, hermanos, en un momento dado hubiéramos tenido que pagar si nosotros no hubiéramos conocido a Cristo, o si Él no hubiese venido a este mundo a pagar por nuestros pecados. Así es de que momentos después fue traicionado por uno de ellos, fue abandonado por todos y dejado por sus discípulos, pero jamás abandonado por el Padre. Aclaro, Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a derramar su sangre por nosotros. Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Hablando y recordando precisamente ahí en Jeremías capítulo 31 y Ezequiel 37, que había hablado ya, estos dos profetas habían hablado precisamente de lo que sería ese nuevo pacto que se establecería sobre la base del derramamiento de la sangre de Jesucristo, que abriría en ese momento una nueva relación con Dios, una forma nueva de relacionarnos con Dios, y que el hombre en general pudiera encontrar el camino para poder encontrar y hallar y experimentar el amor y el perdón de Dios, pero solo a través de la sangre derramada por Cristo Jesús. De esta manera entonces quedaba instituida a partir de ese momento ahí en ese aposento la celebración de la Santa Cena o la Cena del Señor, como usted le quiera llamar, para la iglesia cristiana representada allí por los discípulos, y de ahí adelante, hermanos, practicada por la iglesia del Señor. El anuncio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo precisamente el hecho de que la iglesia, como dije hace un momento, no está invitada a decidir si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Es una ordenanza, y porque es una ordenanza, entonces la iglesia debe todas las veces hacerlo, como Él dice, en memoria de Él, hasta que regrese nuevamente. Vamos pues, hermanos, a examinar el texto de las Escrituras que tenemos, o que ya leímos ahorita, 1 Corintios 11, 23 a 26. Dice el verso 23 entonces, porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Como ustedes podrán recordar, Pablo está tratando aquí en este capítulo 11 lo relacionado con los problemas que entre la iglesia cristiana de Corinto se estaba llevando a cabo, una situación de separación, aunque la iglesia, como lo vimos hace 15 días precisamente, estaba reunida en ocasiones para poder festejar fraternalmente sus comidas. Después de esa cena, que era básicamente una cena fraternal, entre comillas, la iglesia se disponía a partir el pan y a compartir la copa para festejar y celebrar también la muerte del Señor a través de la celebración de la Santa Cena. Pero Pablo ya está enterado de que, eso no está sucediendo. Efectivamente se está llevando a cabo las comidas o cenas fraternales, entre comillas, y se está llevando a cabo la celebración de la Santa Cena, pero Pablo ya dijo en el verso 17 que lo que ellos están haciendo es reunirse para lo peor. Lo cual indica en este caso, hermanos, que lo que ellos hacían en verdad no era agradable a los ojos de Dios, porque se reunían para hacer cosas tristes, cosas que lastimaban a otros y que particularmente lastimaban el corazón de Dios. Estos cristianos habían obviado el mandato del Señor de amarse. Y cuando estaban juntos para su comida fraternal, entre comillas, hermanos, lo único que no hacían era precisamente amarse. Y sus comidas se habían vuelto una especie de oportunidades para presumir, para rivalidades, egoísmo y hacer de menos a los que en la iglesia no tenían nada. Y al haber partido el pan les dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Este pan no era un pan especial, era el pan que habían estado comiendo previo en la Pascua celebrada por ellos. Un pan de harina de trigo sin levadura, era la única característica que tenía, puesto que el pan que se utilizaba para la celebración de la Pascua era ese tipo de pan sin levadura. Recordará usted que cuando Dios le ordena a Moisés que salgan de Egipto, le dice, preparen, ¿verdad? La masa,
llévensela así, pues porque no va a haber tiempo para esperar que leude, así es de que cómanla así. Y las hierbas amargas que representaban para ellos todo el dolor que habían vivido por 430 años esclavos en Egipto, y el cordero comido, que Dios les ordenó que no se quebraran sus huesos, ¿verdad? Y que lo que sobrara de este cordero se quemara al fuego, no debía cocinarse en agua, sino debía comerse asado al fuego, al carbón. Tenía una particular simbología esto. Ese cordero representaba a Cristo Jesús, que sería entregado tiempo después, como lo va a decir el Señor también, ¿verdad?, por los pecados de todos. Algo muy interesante es que aquella noche cuando el Señor instituyó esta ordenanza, dice Pablo aquí, fue la misma noche cuando Él fue entregado. Es decir, que mientras el Señor estaba con sus discípulos en el aposento alto, instituyendo la cena del Señor y enseñándoles estas cosas, Judas, que ya había salido, lo puede usted leer en los evangelios, Judas, que ya había salido, estaba negociando en cuanto iba a entregar a su maestro. Fíjese lo que estaba pasando. Mientras el Señor estaba en el aposento alto enseñando estas cosas y revelando estas nuevas cosas a sus discípulos para que ellos a su vez las enseñaran a los que seguirían a ellos en la fe, Judas estaba con los enemigos del Señor negociando en cuanto lo entregaría. Versos 24 y 25. Dice Pablo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La celebración de la Pascua, hermanos, era dirigida generalmente por el padre de familia. Este iniciaba dicha conmemoración o celebración dando gracias a Dios. Daba gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante ese año que se había festejado, desde que se había festejado la última Pascua hasta ese momento en que de nuevo podían comer el cordero, comer el pan, las hierbas y el vino, podían otra vez agradecer a Dios por tantas bendiciones. Era el padre de familia entonces el que tomaba la iniciativa, se paraba y daba gracias a Dios, hacía una oración muy especial de gratitud a Dios por todo lo que Dios había otorgado. En segundo lugar, el padre de familia recordaba a la familia lo que estaban conmemorando esa noche, es decir, el significado de la Pascua, la salida de Egipto, el poder de Dios obrando para que su pueblo quedara libre y pudieran salir para dirigirse a la tierra de provisión. Israel había sido esclavo de Egipto por 430 años. Y aquí es el Señor quien, asumiendo el liderazgo que tiene delante de sus discípulos como maestro, da las gracias y tomando el pan lo parte, y al entregarlo a sus discípulos expresa que ese pan es su cuerpo. Y que así como Él lo había partido delante de ellos, ahora dice Él, su cuerpo sería momentos después partido, entregado, sacrificado por todos ellos. Y esto nos recuerda, hermanos, el texto de Isaías 53. Recordará usted ese texto tan especial, cuando el profeta hablando, inspirado por el Señor, dice, hablando de Cristo como el Cordero perfecto entregado por nosotros, dice, molido por nuestros pecados. Es interesante, hermanos, cómo el Señor puede usar el pan y a través del pan simbolizar que así como Él ha partido ese pan delante de sus discípulos, momentos después Él será entregado, partido, molido, será lastimado y será crucificado para bien de todos ellos. Con estas palabras el Señor cambia la celebración de la Pascua, que era con todos sus elementos un símbolo de lo que Él vendría a hacer más adelante. Así que cambia esta celebración por lo que hoy para nosotros, hermanos, como Iglesia Cristiana Evangélica, es la Santa Cena. Dice entonces que ese pan que Él había partido era simbólico. No está hablando literalmente. Cuando Él dice, este pan es mi cuerpo, no está diciendo que literalmente lo sea, porque pues Él estaba ahí delante de sus discípulos partiendo el pan. Así es que ¿cómo podría creerse o tomarse las palabras del Señor de que esto es mi cuerpo, diciendo el Señor que eso se transformaba en ese momento como el cuerpo de Él? Él estaba delante de sus discípulos, Él estaba tomando el pan y partiéndolo para revelarles, enseñarles lo que sería en este caso una nueva ordenanza para la iglesia o una nueva celebración, que en este caso sería la Santa Cena. Algo que es muy importante aquí puntualizar, hermanos, es que Él dijo, es cierto, esto es mi cuerpo. De ninguna manera, en ningún sentido le estaba diciendo literalmente entonces que aquel pan se había convertido en ese preciso momento en su cuerpo,
porque eso era sencillamente imposible, puesto que él estaba allí reunido con ellos, delante de ellos, parado ahí con ellos, conviviendo con ellos, comiendo con ellos y comiendo de ese mismo pan. Así es que no podía estar hablando el Señor de manera literal. Igualmente cuando él tomó la copa. Él tomó la copa que habían estado usando para beber, en ella todos, porque era la costumbre, la copa se pasaba de una mano a otra y todos tomaban de la misma copa. Así es que el Señor toma esta copa y dice, esto es mi sangre, como dijo con el pan, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Ahora con la copa él también dice, esto es mi sangre. Tampoco estaba hablando literalmente, porque lo que él estaba bebiendo con sus discípulos, hermanos, era jugo o vino en todo caso. Y así lo dice él cuando ahí en Marcos capítulo 14 versos 24 y 25 dice estas palabras el escritor Marcos, y les dijo, esto es mi sangre, hablando de ese momento precisamente, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto, dice entonces el verso 25 de Marcos 14, de cierto os digo que no beberé, dice entonces, más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús no está diciendo que eso sea sangre literal, está diciendo no beberé más del fruto de la vid. A lo que él está refiriéndose es al jugo de uva o al vino que estaban en ese momento los discípulos tomando. Y lo que Pablo está diciendo aquí al recordar lo que el Señor le enseñó es precisamente lo mismo. No está hablando literalmente, de ninguna manera el Señor está estableciendo en ese momento un rito mágico, hermanos, en que aquel pan y aquel jugo de uva cambiaron su substancia y se convertirían en otra cosa distinta de lo que eran esencialmente. No, el Señor no estaba diciendo que eso sería otra cosa. De lo contrario, hermanos, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, como lo vamos a ver ahorita, estaríamos de nuevo sacrificando a Cristo como la Iglesia Católica lo piensa, y no es cierto. Por eso es que la posición entonces, hermanos, de la Iglesia Católica con respecto a la Eucaristía, que muchos en un momento dado comimos todavía, yo siendo niño todavía alcancé, muchos, ¿verdad?, siendo adultos practicaron esto, ¿verdad? Entonces lo que la Iglesia Católica practica con respecto a la Eucaristía es absolutamente antibíblica. Esto no es cierto, porque aquel pan que ellos comen, en ese momento cuando el sacerdote lo entrega al que está participando, no ha dejado de ser harina, hermanos. Sigue siendo harina en forma de galletita, y aquel vino que el sacerdote bebe, porque solo él se lo bebe, no ha dejado de ser vino. No cambia su esencia, no cambia su sustancia. De ninguna manera se convierte una cosa en el cuerpo y la otra cosa en la sangre de Cristo. No hay ese rito, no hay ese cambio mágico, no existe. No existe de ninguna manera la transubstanciación. De otra manera, hermanos, si así fuera, efectivamente, como bien pregunta un pastor por allí, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo entonces en todo el mundo? ¿Verdad? Porque si la galletita, ese pan en forma de galleta que se reparte, que a ellos llaman la Eucaristía en ese momento de la celebración, hermanos, es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Cristo es uno solo. Es uno nada más. Por eso es que cuando Él establece esta ordenanza, hermanos, y Él dice, esto es mi cuerpo, no está hablando de manera literal, está hablando simbólicamente, diciendo que como Él acaba de partir el pan delante de sus discípulos, así, momentos después, y ellos recuerdan esto después, el cuerpo de Cristo tuvo que ser partido literalmente, ¿verdad?, destrozado, como dice Isaías 53, para bien de todos. El lenguaje de nuestro Señor, al decir esto es mi cuerpo, tanto como cuando dice esto es mi sangre, solo era un lenguaje figurado, simbólico, pero nunca, hermanos, literal. Absolutamente no. Nosotros, por ejemplo, utilizamos, hermanos, este tipo de lenguaje para expresar ciertas cosas. También, cuando usted llega cansado del trabajo, ¿cómo suele decir a veces? Ay, estoy muerto de cansancio. ¿No es así? Usted lo dice, pero no porque esté muerto. Pues un cadáver no podría decirlo, ¿verdad? Está hablando simbólicamente. Está tan cansado que usted cree que
Es como si estuviera muerto, de tanto que trabajó ese día. Bueno, usted también puede decir, cuando tiene mucha hambre, estoy muerto de hambre, ¿verdad? Yo lo he dicho. Se sienta y devora lo que tenga enfrente. Ay, qué rico, hoy viene muerto de hambre. No está hablando simbólicamente, no está hablando literalmente, es simbólico lo que está diciendo, está expresando que tiene mucha hambre simplemente. Hay gente que dice también, ay, me va a estallar la cabeza, tengo un dolor de cabeza tan fuerte que me va a estallar. ¿Realmente le va a estallar? No, solo está diciendo que tiene un dolor insoportable de cabeza que parece que le va a estallar, pero imagínese, hermano, que de verdad la cabeza le estallara, terrible sería. Pero no es eso, solo está diciendo que tiene un dolor demasiado insoportable que parece que le va a estallar la cabeza. Cuando no tenemos tiempo de arreglar la casa, algunos dicen, es que mi casa está patas arriba, ¿verdad? Es que me dejé la casa patas arriba. Y yo pregunto, ¿tiene patas su casa? No, no tiene patas su casa. No es una forma de decir que el desorden en su casa es tal que quedó patas arriba. O decimos a veces de nosotros mismos, mi vida es un absoluto desorden, mi vida está patas arriba. Pero no porque pues tengamos patas, ¿no? No somos mesas, ni perritos, ni animalitos. Entonces usamos ciertas expresiones para revelar ciertos estados, ¿verdad? Físicos, emocionales, anímicos, etcétera. Nuestro Señor también utilizó el lenguaje figurado en algunas ocasiones. Por ejemplo, en Juan 6:35, Él dijo, yo soy el pan de vida. Usó la misma palabra pan para referirse a Él como el dador de la vida. Pero no estaba hablando literalmente cuando Él dijo, yo soy el pan de vida. Por ejemplo, en Juan 8:12, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y claro que de manera natural sabemos que Él no era una lámpara, una antorcha o una vela encendida. No, cuando Él dijo yo soy la luz del mundo, estaba hablando acerca de Él como verdad, que ilumina el corazón de la gente cuando le conocemos. Él también dijo en Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el verso 9 del mismo capítulo 10, Él dijo, yo soy la puerta. Claro que estamos pensando en Él no como una puerta literal. Es el lenguaje que Él está usando para expresar una verdad espiritual. Él también dijo en Juan 15:1, yo soy la vid. Y no podemos creer de nuestro Señor como una plantita, ¿no? No, Él está hablando simbólicamente. Entonces cuando Él dice, esto es mi cuerpo, y cuando Él dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes se parte, y cuando Él habla del jugo y dice, esto es mi sangre que por ustedes se derrama, no está hablando literalmente. Por otro lado, tampoco en la celebración de la cena, hermanos, como dije hace un momento, se vuelve a sacrificar a Cristo. Eso es lo que la Iglesia Católica en particular tiene idea de que se lleva a cabo cada vez que se celebra la Eucaristía. Dice alguien por ahí, bueno, sí, se sacrifica a Cristo, aunque de manera diferente, pero estamos todos al pie de la cruz, dice, viendo el sacrificio de nuevo de nuestro Señor. Así explican ese momento de la Eucaristía. Y yo digo, no hay ningún sacrificio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo vamos a ver ahorita. La celebración de la cena del Señor, hermanos, no es un sacrificio o un nuevo sacrificio de Cristo, porque cada mes que nosotros celebramos la Santa Cena, no estamos sacrificando al Señor. Porque aunque la forma que lo dice la Iglesia Católica, hermanos, parece inocente, inofensiva, viene a ser una completa aberración y una absoluta distorsión de lo que la conmemoración de la Cena del Señor es en realidad. No hay ningún sacrificio en ello. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, usted puede ver algunos textos muy en particular que tienen que ver con esto. Entonces, Cristo no tiene que ser sacrificado, no tiene que ser sacrificado nuevamente de ninguna manera, en ningún otro sentido, de ninguna forma. No, hermanos. Nuestro Señor fue sacrificado una sola vez. Y una sola vez bastó para poder perdonar nuestros pecados. Fueran estos los que fueran, porque su sacrificio es irrepetible y necesariamente irrepetible. Hebreos capítulo 7, versos 22 a 27 dice, refiriéndose a Cristo. Por tanto, dice el escritor a los Hebreos aquí en capítulo 7, 22 a 27,
Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, dice entonces el verso 26, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice entonces el verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, hermanos, no se puede sacrificar a Cristo otra vez cada vez que celebramos la cena del Señor. La Biblia lo dice, una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en el capítulo 9 de Hebreos, versos 11 y 12, dice también, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre ajena, o no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, dice entonces, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hay repetición del sacrificio de Cristo, hermanos. No se requiere sacrificar a Cristo todas las veces. Una sola vez fue suficiente. Y en este capítulo 9 también de Hebreos, versos 23 a 28, aunque la lectura es larga, quiero leerla, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, hablando de que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con sangre y rociaba, ¿se acuerda usted? Lo vimos ahí en Hebreos, ¿verdad? Todo lo que había ahí adentro lo rociaba con sangre. Dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación, dice aquí el escritor, de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, dice entonces, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y termina la cita aquí en el capítulo 10, versos 10 a 12 de Hebreos, diciendo estas palabras: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día está ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice entonces el verso 12 de Hebreos 10, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, nosotros no necesitamos sacrificar a Cristo muchas veces. Un sacrificio fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Por eso, hermanos, nosotros no venimos aquí diciendo, esto, hermanos, es el cuerpo literal de Cristo. Ahora, ¿tiene un verdadero significado esto? ¿Tiene una importancia trascendental? Sí, a tal grado que, como lo vamos a ver la otra semana, necesitamos cuidar cómo venimos y celebramos la cena del Señor, porque esto, hermanos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, aunque lo que usted toma en sus manos es una simple galletita. En nuestro caso, hay iglesias que preparan un pan muy especial, y lo traen ese día para poder partirlo de verdad y hacer la conmemoración, como literalmente dice el texto de la Escritura. Lo traen, lo parte el pastor y lo reparte entre los hermanos, y esto lo llevan y cada quien agarra un cacho de ese pedazo que lleva ahí el diácono y lo come, ¿sí? Eso se hace en muchas iglesias. Hay otras iglesias que preparan un pan tipo árabe, ¿verdad?, que lo parte y lo llevan y cada quien va partiendo su pedacito. Nosotros no lo hacemos. Tomamos una simple galletita, y aunque es una galletita, hermanos, común y corriente, en nuestras manos, ese pedacito de harina que está ahí en forma de galletita, tiene un simbolismo muy particular al que la Biblia, Dios en su palabra, nos está diciendo que debemos asumir con responsabilidad, con reverencia, con respeto, porque tiene un simbolismo muy especial. Así es que esto no lo vamos a ver hoy, lo veremos si Dios quiere la otra semana. Pero
no necesitamos, hermanos, decir, esto, hermano, es el cuerpo de Cristo, y cuando usted está masticando ahí esa galletita, se está comiendo el cuerpo de Cristo. No, estamos simbolizando algo que Cristo hizo por nosotros. Estamos recordando lo que Cristo llevó a cabo en la cruz por nosotros. Pero la galletita no deja de ser lo que es: harina. El jugo que usted se bebe en esa pequeña copa que se le da en las manos, no deja de ser jugo de uvas. Tal vez un día usted diga, bueno, hermano, ¿por qué no lo celebramos con vino real? Bueno, tal vez si usted quiere un día podamos hacerlo, quizá. Pero el elemento no es lo importante como es lo que esto simboliza y representa para nosotros. De lo contrario, entonces tendríamos que hacer un pan muy especial, pero no es eso. No es eso, hermanos. Así pues, entonces, a la luz del texto bíblico, la misa católica y la Eucaristía son una absoluta aberración y una completa contradicción al texto de la Escritura. Y cuando nosotros celebramos, hermanos, y en esta celebración recordamos el sacrificio de nuestro Señor, hay una absoluta actitud de gratitud, porque con un solo sacrificio hizo Cristo posible el perdón de nuestros pecados. No tiene por qué entregarse otra vez, no tiene por qué ser crucificado otra vez, no tiene por qué ser entregado otra vez. Una sola vez y fue suficiente. Una sola vez. Él lo hizo todo en la cruz. Y a ese sacrificio, hermano, no hay que agregarle nada, porque su sola muerte ha sido suficiente para el perdón de nuestros pecados. Hoy nosotros estaremos aquí, gracias a Dios, celebrando esta ordenanza. Y cada vez que nosotros, antes de tomar los elementos de la cena del Señor, decimos, hermanos, vamos a orar, lo hacemos con una razón muy particular. Les dije al principio que esta no es una opción para la iglesia, y cuando digo iglesia, le incluye a usted que está bautizado y es parte de la iglesia y está obligado a obedecer. Cuando decimos, hermano, examine su corazón, vea si hay algo que arreglar ahí para que usted pueda tomar la cena del Señor. No es para que no la tome, no es para que diga, ay, es que mi corazón está lleno de desorden, es que tengo algunos problemas que no he resuelto con alguno, es que estos días he estado portándome mal y Dios sabe que he querido hacer las cosas bien, pero he hecho cosas que le desagradan y me siento mal, mejor no la tomo hoy. No es para que usted se excuse diciendo no lo voy a hacer. Es para que usted examine su corazón y le diga a Dios, Señor, si es contigo, yo lo arreglo en este momento. ¿Sí? Ahorita yo te digo, Señor, perdóname. 1 Juan 1:9 nos dice, si confiesas tus pecados, Él es, ¿qué cosa? Él es fiel y además es justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Mire, hermano, no hay pecado que el Señor pueda decirle, esto me ofendió tanto que no te lo puedo perdonar. Eso jamás lo va a oír usted de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de, ¿qué dice? De toda tu maldad. Es para que vengas y le digas, Señor, lo voy a arreglar contigo, si es contigo, contigo. Si es con un hermano, si es con otra persona y puedo arreglar esa cuestión, ese asunto. Señor, no lo puedo hacer ahorita, no me puedo levantar e irme y buscar a esa persona. Y si está aquí entre la comunidad cristiana, Señor, no me voy a levantar a decirle, oye hermano, mira, la semana pasada o hace un mes yo te hice eso. No lo haga en ese momento, pero dígale al Señor que lo va a arreglar. Y dispóngase a participar. Porque el hecho de que tengamos algunos problemas no resueltos no es excusa para decir no tomo la cena del Señor, porque es una ordenanza. Es una ordenanza, hermano. Entonces debemos participar. Verso 26 concluye diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es muy distinto a lo que Pablo está diciendo aquí. A decir, no, es que estamos crucificando a Cristo. No, Pablo no está diciendo eso, mi hermano. Él está diciendo, estamos recordando, ¿sí? Estamos recordando la muerte del Señor todas las veces que celebramos la ordenanza. ¿Hasta cuándo? Dice él, hasta que Él regrese. ¿Y cuándo va a regresar, mis hermanos? Hoy. No se asuste. Puede que hoy, puede que mañana, puede que venga dentro de 500 años. Yo no lo sé, pero Él volverá. Y quizá sea hoy.
Entonces dice Pablo, esto se debe hacer todas las veces hasta que Él regrese. ¿Cuándo lo va a dejar de hacer usted? ¿Hasta que Él venga o hasta que nos vayamos de este mundo? ¿Verdad? La celebración de la Cena del Señor es una celebración para la iglesia reunida. He tenido peticiones de hermanos ancianitos que en un momento dado ya no pueden venir al templo y me han dicho, hermano, ¿me puede traer la Santa Cena a mi casa? No, hermana. No, hermano. Lo siento. No es una ordenanza para celebrarse de manera individual, sino entonces tendría que llevarle a todos los hermanos que no están y pues es miembro y se los voy a llevar a su casa, ¿verdad? Pues no. Es una ordenanza para la iglesia congregada. Por eso cuando estamos aquí es que lo hacemos. Si hoy hubiéramos 500 personas, las 500 personas lo celebramos. Si hubiéramos 10 personas, solo 10 personas, pero estamos aquí, lo celebramos. Porque es una ordenanza para la iglesia. Así es de que cuando usted esté enfermito o enfermita y esté a punto, dice, con el Señor no me mande a decir, pastor, tráigame la Santa Cena, por favor, porque ya me voy a morir. Pues no, hermano, no le voy a llevar la Santa Cena a su casa como si fuera esto otra cosa. No. Si usted la toma, bendito sea Dios, porque está obedeciendo. Si usted no la toma, está en desobediencia. Y necesitamos tener mucho cuidado con eso. Entonces la obediencia a esta orden, hermanos, no es opcional para esta iglesia o para cualquier otra iglesia cristiana. No es opcional. De lo contrario, no sería ordenanza, ¿verdad? No se llamaría ordenanza. El Señor dijo explícitamente, haced esto, haced esto. Así que la iglesia debe llevarla a cabo. La frecuencia es algo que nosotros decidimos, lo hacemos nosotros una vez al mes. Si alguno dijera en alguna ocasión, hermano, ¿por qué no lo hacemos cada 2 semanas? Y la iglesia desea hacerlo cada 2 semanas, lo haríamos cada 2 semanas. A uno dijera, hermano, ¿por qué no lo hacemos cada 2 meses? Lo hacemos cada 2 meses si la iglesia está de acuerdo. Lo que el Señor está diciendo es que se debe hacer. La frecuencia lo decide la iglesia. Todas las veces que la llevamos a cabo, todas las veces que celebramos esta ordenanza, hermanos, estamos anunciando el sacrificio de Cristo. Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros, porque la celebración es un anuncio. Es el único anuncio que la iglesia puede hacer, en este caso, a través de esta conmemoración de ese sacrificio tan grande y tan especial que Cristo hizo para nosotros. Todo creyente bautizado debe participar, porque la participación de todo creyente bautizado no está a criterio suyo, no, sino que puesto que se ha dado una orden, entonces cada uno de nosotros debemos tomar parte en esta celebración, en esta ordenanza, y Dios mediante, hermanos. La próxima semana, como le dije hace un momento, veremos cómo debe ser nuestra participación en esta ordenanza de la Cena del Señor. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debemos venir ese día que sabemos que es el día en que conmemoraremos el sacrificio de nuestro Señor? ¿Cómo debe ser tanto mi preparación espiritual como aún física para venir a la casa de Dios a celebrar esta ordenanza, ¿verdad? Entonces, eso será hasta la otra semana. Si Dios lo quiere, la otra semana hablaremos de lo que dicen los versos del 27 hasta el final, que es donde Pablo va a estar tratando de la conducta de la iglesia de Corinto en relación con esto, como dije al principio. Lo que ellos hacían previo a la celebración de la Cena del Señor, que era el ágape cristiano, se había convertido en una acción de egoísmo, de hacer de menos a otros, de tratar con desprecio a otros y de que otros se fueran enojados, resentidos, lastimados por la actitud de otros. En todo eso se había convertido. Y Pablo dice, entonces, si lo uno estaba mal, lo otro también lo estaba. Después de eso se sentaban como si nada a celebrar la ordenanza de la Cena del Señor, cuando entre ellos ya había enojos y actitudes impropias del pueblo de Dios. Pero lo veremos la otra semana si Dios nos lo permite. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, en esta tarde damos gracias porque nos permite, Señor, el tiempo para poder examinar tu palabra. Pero también, Señor, damos gracias porque esta tarde, casualmente, digo yo casualmente, aunque, Señor, nunca existe la casualidad, hoy, Señor, que examinamos este texto, vamos también, Señor, a celebrar la ordenanza de la Cena del Señor. Y queremos agradecerte por eso, porque nos permites hoy, a todo cristiano bautizado, Señor, pues participar de esta conmemoración. Señor, nosotros sabemos que lo que utilizamos
para recordar aquel sacrificio hecho en la cruz hace tantos años atrás, no cambia en su esencia, no deja de ser lo que es. Pero por el mismo hecho de que el Señor no cambia su esencia y no deja de ser lo que es, con respeto y con reverencia, Señor, participamos porque sabemos lo que esto significa, lo que esto simboliza y representa para nosotros. Así es que, Señor, hoy damos gracias porque como iglesia podemos hoy de nuevo obedecer celebrando esta ordenanza. Queremos, Señor, pedirte, por favor, nos ayudes y nos permita, Señor, por favor, el corazón correcto, la actitud correcta, la disposición correcta, Señor, y la reverencia apropiada para participar de ella. Bendice esta iglesia, Señor, que todos los meses celebra esta ordenanza. Ayúdanos, Señor, a no caer en la rutina, a no caer, Señor, en que solo se hace algo por hacerlo, sino en que cada vez que tenemos la oportunidad para celebrar esta ordenanza, Señor, podamos poner el corazón en ello, entendiendo, Padre, lo que esto implica para nosotros como iglesia y en lo individual. Así es que, Señor, gracias por este momento. Te pedimos, pues, que lo bendigas y que sea, Señor, de mucho provecho y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.